¿Qué tal? Buen día. A continuación, vamos a proceder a la instalación del software que se tiene que instalar como requisitos de la materia. Esta información se encuentra en su portal de la materia, con las ligas y con las características a instalar. Aquí, por simplicidad, pues el software ya lo tengo descargado. Primero que nada, tenemos que instalar SQL Server 2019. Muy bien. Una vez que tú entras en esa dirección, que se encuentra dentro de los requisitos de software, te va a mostrar o te va a bajar este software, ¿no? Este ejecutable. Una vez que tengas bajado este ejecutable, vamos a ejecutarlo para mostrarlo. Te va a permitir bajar lo que es el SQL Server Express Edition con servicios avanzados. Te das en descargar medios y aquí escoges con servicios avanzados. Escoges tu idioma, de preferencia pueden escoger español u otro idioma que ustedes requieran y le dicen dónde descargar. Bueno, este paso yo ya lo he hecho. Lo único que tengo que hacer es ejecutar ese ejecutable. Primero, pues va a descomprimirlo en una carpeta. Esperamos a que termine. Una vez que se encuentra descomprimido el software, el mismo arranca para poder hacer la instalación de SQL Server. Seleccionamos la nueva instalación de un servidor. Para empezar, pues le damos a aceptar los términos de la licencia, le damos siguiente, él verifica algunas reglas globales, el servidor las cumple, se puede activar o no esta casilla de actualización del software a través de Microsoft Update. Lo vamos a activar. Luego el sistema procede a hacer la instalación de pues, los archivos de configuración que va a requerir para todo el proceso de instalación. Esto puede tardar un poco, esperamos a que termine.
Una vez que ha terminado este paso, bueno, nos muestra una advertencia en el firewall. Muchas veces lo menciona así, pero no hay ningún problema. Vamos a darle siguiente. Y bueno, estas son las características que nos ofrece esta instalación. Vamos a quitar la parte de Machine Learning. Todo lo demás lo dejamos activo y lo dejamos como se encuentra por default. Muy bien, aquí nos permite instalar ya sea una instancia predeterminada o una instancia con nombre. Instancia predeterminada en un servidor solamente puede existir una. Instancias con nombre pueden existir varias. Nada más hay que poner aquí el nombre. Aquí nos mostraría las instancias que se encuentran en el servidor, pero como es un equipo recién instalado, pues no hay ninguna instancia. Vamos a instalar la instancia predeterminada. A continuación, pues nos pide eh, el usuario para poder correr los servicios. Es una buena práctica el crear un usuario que no tenga permisos de administración. Entonces vamos a proceder a hacer eso. Nos vamos a un panel de administración y creamos un usuario local. Que se encuentra creado el usuario. Nada más procedemos a establecerlo. Listo. En cuanto a la intercalación, pues dejamos esta por default, ¿no? Es español moderno, Modern Spanish, CIAS, ¿no? CI es Case Insensitive, eh, as insensitive, ¿no? O sea, no importan las mayúsculas ni las minúsculas, pero los acentos sí. Vamos a dejar ese que está por default y vamos a continuar. Muy bien, a continuación viene la forma de la configuración del servidor en cuanto a la autentificación. Lo que tenemos que hacer aquí para poder tener el usuario SA es ponerle modo mixto. Escribimos su contraseña. De todas maneras, el usuario de Windows con el que estamos logueados también va a ser administrador. Los directorios de datos, pues aquí se encuentran, se pueden cambiar, pero los vamos a dejar por default. El TempDB se puede cambiar la configuración de este archivo temporal del sistema. Por el momento no lo vamos a hacer, lo dejamos igual. La memoria también podemos configurar para que utilice menos memoria. Ahorita está configurado para que utilice el máximo de la memoria de el servidor. Bueno, aquí la configuración de los usuarios pueden ejecutar cualquier instancia independiente del motor de base de datos sin ningún problema. Y el file stream pues no está habilitado, es para poder cargar archivos como imágenes, PDFs, y en lugar de que se graben directamente en la base de datos, se graben en un archivo en una carpeta diferente. ¿No? No lo vamos a habilitar porque no vamos a utilizar eso por el momento. Pasamos a darle siguiente.
Muy bien, de ahora en adelante se encuentra ya en la instalación del software. Esto va a tardar un poco. Vamos a esperar a que termine.
De esta manera, pues se instaló el software SQL Server 2019, versión Express. Cabe aclarar que para poder realizar esta instalación en el lenguaje español, era necesario configurar el idioma en español de España. Sin embargo, pues ahorita lo vamos a regresar a español de México, ¿no? Aquí el formato regional lo cambiamos a español de México y en idioma le ponemos español de México. Le voy a decir que voy a cerrar la sesión más tarde porque vamos a proceder a reiniciar el equipo, inclusive para que cualquier inicialización requerida después de la instalación se realice de la manera adecuada, ¿no? Esperamos un momento a que termine este proceso. Una vez reiniciado, comprobamos el lenguaje. Ya debe de estar en español de México. Nos vamos a fecha y hora, región, ya dice español de México, y en idioma español de México. Muy bien. El siguiente paso para la instalación, después del servidor SQL, viene el SQL Server Management Studio. Igual es ir a esta liga y descargarlo de ahí. Nosotros ya lo tenemos descargado y se encuentra aquí el ejecutable a instalar. Procedemos a su instalación, le damos los permisos. Me pide la ubicación, por lo general dejamos la ubicación por default y procedemos a darle en instalar. Dejamos que esta instalación pues se lleve el tiempo requerido para poder realizarla.
de esta manera termina lo que es la instalación del SQL Server Management Studio. Nos pide reiniciar, vamos a proceder a ese paso. Esperamos que se realice. Una vez reiniciado, pues podemos abrir el SQL Server Management Studio. Lo buscamos. Dentro del menú de inicio. Se tardará un poquito más de lo normal porque se está abriendo el software por primera vez. Pero una vez abierto, pues vamos a poder utilizarlo sin ningún inconveniente. Esperamos que termine de abrir. Una vez que ha abierto el software, podemos conectarnos con la autentificación de Windows, ya que este usuario es el que tenía permiso de administrador, o podemos utilizar el usuario SA. Vamos a utilizar el usuario SA. Tecleamos el password que le dimos al momento de la instalación. Y de esta manera, pues ya se conectó al servidor. Tenemos las bases de datos del sistema que se encuentran aquí. Y bueno, aquí podemos pues crear nuestras propias bases de datos. Podemos restaurar, por ejemplo, la base de datos. Vamos a buscar la base de datos. Esto pues se puede buscar desde internet. Permítanme un momentito. La base de datos de Advent2Works. Vamos a pasarlo a la raíz de C. Para que se pueda seleccionar. Le damos restaurar. Y de esta manera pues ya tenemos una base de datos. Aquí está Advent2Works hecha y derecha, ¿no? Tiene tablas, tiene todos los datos de ejemplo que utiliza Microsoft con esa base de datos. Vamos a minimizar.
y vamos a proseguir con la instalación de los softwares. El siguiente software que vamos a instalar es la otra base de datos que requiere instalación, que en este caso es PostgreSQL. Igual en esta dirección se encuentra por los links para poder descargar. Ya lo hemos descargado. La versión para Windows, que es esta a continuación. Hacemos la ejecución. La autorizamos para que haga cambios en el servidor. Le decimos siguiente, siguiente. Pues aquí está todo el software que se va a instalar, el servidor de PostgreSQL, el pgadmin 4, que es el cliente, el Stack Builder, que es el software que nos va a servir para actualizar pues, la herramienta y las herramientas de línea de comandos, ¿no? Le damos siguiente. En la carpeta de directorio de datos, pues dejamos por default. Nos pide la contraseña del superusuario como SQL Server, ¿no? Entonces, procedemos a teclear esa información. Nos pide el puerto por default del servidor. Dejamos el que nos pone por defecto. Aquí le damos siguiente, la configuración regional por defecto. eh, la dejamos, es la de Español México. Y bueno, al darle siguiente, va a proceder a hacer la instalación del servidor PostgreSQL en este equipo. Esperamos que termine.
Una vez que ha terminado la instalación, nos pregunta si queremos utilizar el Stack Builder. Por nada más ver cómo funciona, vamos a ejecutarlo. Aquí nada más te pide, bueno, le tienes que indicar qué servidor. Puede ser un servidor remoto o el servidor local, ¿no? Este es el Stack Builder que me va a permitir instalar algunas utilidades, algunos drivers como los JDBC o ODBC para PostgreSQL, alguna otra versión de PostgreSQL se puede instalar desde aquí, herramientas empresariales, por supuesto, que son trial, soluciones para replicación de datos, extensiones espaciales como la PostGIS, que es la más comúnmente utilizada en la actualidad, a nivel gratuito, claro, y herramientas de desarrollo web. En este caso, pues no vamos a hacer nada más, le vamos a decir que se salga de esta herramienta. Y bueno, vamos a ejecutar entonces el cliente de esta base de datos. Que en este caso es el pgadmin 4. Esperamos que termine de crear la sesión de ejecución. Una vez aquí nos pide un password para poder bloquear la conexión a esta terminal de administración. Le creamos un password. De esta manera pues ya está abierto este cliente. Al darle clic en servidores, ya nos va a pedir el password de el usuario, el usuario de Postgre para conectarnos al servidor. Es el que utilizamos o creamos al momento de instalar. Y bueno, este es el ambiente de trabajo de PostgreSQL. Para finalizar, pues procedemos a la instalación de XAMPP para tener el eh, servidor web, el lenguaje PHP y la base de datos de MariaDB. Aquí está la dirección y bueno, ya lo tenemos descargado. Utilizamos la versión en autodescomprimible. Lo único que tenemos que hacer es comprimir este archivo en la raíz de C. Aquí ya se está descomprimiendo y vamos a esperar a que termine el proceso.
De esta manera se termina de descomprimir el software y en esta carpeta pues ya se encuentra instalado el software que vamos a requerir. Utilizamos la aplicación Sham Control. Aquí nos pregunta si el lenguaje va a ser en inglés o va a ser en alemán. Escogemos el inglés. Y aquí tenemos el panel de administración. Para empezar tenemos que ejecutar el software Apache, que es el servidor web. Nos va a pedir permiso para el acceso a través del firewall. Le damos permitir acceso. Y ya queda en verde, ¿no? Ya está en ejecución y listo. Aquí muestra MySQL, pero en realidad es MariaDB. En realidad son muy compatibles entre ellos. No hay ninguna diferencia, ¿no? Igual le damos permitir acceso. Y bueno, pues esto ya se encuentra en ejecución. Ahora nada más necesitamos una ventana de navegador. Vamos a crear una nueva. Y escribimos localhost. De esta manera, pues ya tenemos el servidor web, la base de datos y las herramientas de programación instaladas, ¿no? Utilizamos el phpMyAdmin para poder ver pues, la base de datos MariaDB. Y aquí se encuentra pues esa base de datos. En este momento pues ya tenemos las tres bases de datos instaladas. Nada más, bueno, falta lo que son los drivers que se tienen que configurar en la herramienta de el servidor web para poder trabajar en él con las tres bases de datos. El único que necesitamos descargar, o lo que nos faltaría descargar, es este driver de PHP para SQL Server. Bueno, aquí se encuentra en la página a la cual nos lleva el enlace. Y por supuesto, nos descarga esta versión de los drivers. Nos regresamos a las descargas. Ya lo teníamos descargado. Es la misma versión. ¿De acuerdo? Entonces, aquí procedemos a ejecutarlo. Lo único que nos va a hacer es solicitarnos una carpeta donde descomprimir. De esta manera descomprimimos esos drivers, ¿no? Podemos abrir el README que nos va a decir pues qué información, qué archivos se traen, ¿no? Aquí como ustedes pueden ver tenemos la versión de PHP 7.49. Entonces necesitamos utilizar los drivers para 7.4. En estos los drivers te muestra dos tipos de drivers, los de hilos no seguros y los de hilos seguros. De esta manera pues vamos a utilizar los trace safe, los TS, para poder trabajar. Nos vamos a buscar esos drivers. Aquí está uno, el de SQL Server, y el otro debe estar por acá arriba, el de PDO 74 TS. Estos dos drivers los vamos a copiar y nos vamos a dirigir a pegarlos en nuestra carpeta de Sham
Nos vamos en PHP, en extensiones, y aquí pegamos esos dos archivos. Ahora, pues tenemos que detener el servidor web, el Apache, le damos detener. Y pues nos subimos una carpeta en el champ PHP y buscamos el archivo php.ini. Por lo general va a ser este PHP el que tiene un engrane a la izquierda, ¿no? Abrimos este archivo, lo damos a editar y pues nos encontramos en un bloc de notas para poder editar este archivo, ¿no? Buscamos dónde poner la configuración. Bajamos un poco. Entonces aquí en las extensiones dinámicas es donde vamos a poner ese software. ¿Qué es lo que vamos a poner aquí? Bueno, en el archivo de requisitos de software, aquí se encuentran listos lo que tenemos que copiar y pues nada más lo pegamos aquí, ¿no? Que son los dos archivos que acabamos de pegar en la carpeta de PHP EXT, extensiones, ¿no? Ahora, lo que es MariaDB ya se encuentra listo y configurado, pero PostgreSQL no. Para poder ejecutar PostgreSQL, descomentamos esta línea, donde está PGSQL, tiene un punto y coma, lo descomentamos. Y también está el PDO PGSQL, lo descomentamos. Hecho esto, pues ya le damos archivo, le damos guardar. Y ahora tenemos que volver a arrancar nuestro servidor web. Esperamos a que no nos marque nada. Una vez de que el cursor de espera, que es el circulito, terminó, pues y quede en verde, es que ya está configurado. Ahora, lo único que necesitamos es correr la prueba. Nos vamos a las descargas, prueba, y aquí hay un software. Agarramos, lo copiamos y nos vamos, en este caso, a C, champ, htdocs, y aquí lo copiamos centralizado, ¿no? Para poder ejecutar la prueba, necesitamos crear una base de datos en cada uno de los servidores. Primero pasamos a SQL Server, le damos archivo, le damos a abrir, abrir archivo, buscamos en la carpeta de descargas la versión de SQL Server. Una vez aquí comentamos algunas instrucciones que se encuentran adicionales, como son estas, como el borrar la tabla y borrar la base de datos. Por supuesto, aquí hay que hacer un cambio porque este script estaba hecho para una versión anterior de SQL Server. Entonces tenemos que buscar dónde se encuentra la carpeta data en la versión actual. Procedemos a hacer esa búsqueda.
Nos dirigimos a archivos de programa, SQL Server, aquí es MS SQL 15, MS SQL y Data. De esta manera, aquí se encuentran los archivos de datos, copio la ruta y pues me va a servir. Vean, era la 12 y ahora es la 15, ¿no? Listo. De esta manera, probamos. Bueno, me dice que no existe, pero es lo que va a hacer, va a crear la base de datos. Lo ejecutamos. Y listo. Aquí en base de datos, nomás le damos botón derecho, actualizar. Y aquí está la base de datos, ¿no? Tenemos una tabla, una base de datos. Y revisamos los registros. Y aquí está, tiene 2 registros. Procedemos a crear en PostgreSQL esta misma base de datos. Para el caso de PostgreSQL, abrimos. Y bueno, aquí tenemos parte de un script que nos va a servir para crear la base de datos. Es un poquito más a mano porque al ser hecho esto en una versión muy anterior de PostgreSQL, pues no va a funcionar de manera adecuada. Lo primero es crear la base de datos. Y aquí está el Create Database. Entonces aquí en base de datos nos seleccionamos y le damos crear una base de datos. Y bueno, procedemos, ¿no? La base de datos se debe llamar Chetumal 3, todo en minúsculas. El owner está bien en Postgres. Nos vamos a la definición. Aquí el encoding pues es igual en UTF-8. El collation es español de México. Entonces aquí el template que nos pide es template 0. Escogemos template 0. El table space escogemos el PG default, que es el único que tenemos. El collation seleccionamos Spanish México. Spanish México. Aquí no hay necesidad de modificarle nada. Y este sería el SQL que va a utilizar, pero de manera interna, por si lo quieres ver. Le damos salvar. Y bueno, ya nos crea la base de datos Chetumal 3. Una vez que ya tenemos la base de datos, tenemos que crear la tabla. Las tablas se crean dentro del esquema. En este caso, el esquema público. Y aquí están las tablas, ¿no? Le damos botón derecho, crear, tabla. Venimos al script. Y aquí está, ¿no? Create table. Se va a llamar escuela 1. Todo en minúsculas. De Postgres, esquema público. El table space pg default. Pasamos a las columnas. Tiene 3 columnas: id escuela, nombre y dirección. De tal manera que aquí en el más empezamos a agregar 3 columnas. Primero ponemos id escuela.
luego nombre, todo en minúsculas. Es muy importante eso. Y dirección, sin acentos. El tipo de datos, vamos a ponerle este, character vary, a los 3. Y la longitud, el primero son 10, aquí está, el segundo son 40 y el tercero son 40. Los 3 son not null, entonces hay que activar not null. Y por supuesto, id de escuela es la llave primaria. Le damos salvar. Bueno, antes de darle salvar, vemos si falta algo. No debe de faltar nada. Entonces nomás le damos salvar. Ya nos creó escuela. Ahora en la escuela podemos darle botón derecho y podemos darle en View, Edit Data, todos los registros. Como vemos no tenemos registros, ¿no? Entonces vamos a pasar a utilizar un Query Tool para poder ejecutar estas dos instrucciones que son dos inserts. Los pegamos aquí. Ya lo podemos maximizar. Va a insertar dos registros. Y bueno, aquí con el play lo podemos ejecutar. No nos marcó ningún error. Podemos cerrar esta ventana. Y aquí en mismo escuela le damos botón derecho, View, Edit Data, todos los registros. Y ya tenemos dos registros agregados a la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que nos falta es poder hacer lo mismo, pero para MySQL. Tomamos el de MySQL, le damos a editar y aquí tenemos un script. ¿De acuerdo? En este script pues lo podemos seleccionar todo. Le damos copiar y pasamos al phpMyAdmin. Aquí le damos Home, abrimos una carpetita de SQL y podemos pegar aquí todas las instrucciones. Pasamos aquí al botoncito de continuar. Y bueno, ha ejecutado todo de manera adecuada. Le damos a actualizar. Y aquí está la tabla de escuela 1. Y igual tiene dos registros. Muy bien. ¿En qué consiste la prueba? Tenemos que ir a las descargas. Y aquí ya tenemos descargado un software que se llama Sublime Text, ¿no? Lo ejecutamos. Nos va a cargar una versión de la aplicación, pero acuérdense que tenemos que utilizar o cambiar la información. El que se encuentra, le damos archivo, abrir archivo. Nos vamos a raíz de C, champ, htdocs, centralizado.
y abrimos este admin.php. Aquí lo único que tenemos que hacer es cambiarle dependiendo del manejador que vayamos a utilizar. En este caso, el 1 ya está instalado y está en MySQL. Para ejecutar este software, nos vamos aquí en localhost, centralizado, admin.php y nos muestra dos registros. Si queremos, en este caso, hacer cambios para demostrar, aquí vamos a agregar un valor, le damos modificar y dice que ya no lo modificó. Si recuerdan, lo hicimos esto en MySQL. Pasamos aquí, no se ve nada, pero tenemos que actualizar aquí la información. Aquí le damos a actualizar y ya está actualizado el servidor de Cancún. Si regresamos al Sublime y le cambiamos en lugar de 1, le ponemos 2, ya, y por supuesto le damos guardar, pues ya las modificaciones harían en SQL Server. Pasamos a el servidor. Para empezar tenemos que volver a leer. Y bueno, aquí nos muestra la información. Le damos a actualizar y le cambiamos algo, ¿no? En este caso ya se cambió, pero se cambió en SQL Server. Pasamos a el Miner Studio de SQL Server. Oye, pero parece que todo está bien. Da igual, no. Lo que sucede es que hay que actualizar la visión. Le damos Execute SQL y aquí está el cambio ya realizado. Para finalizar, pues hacemos la prueba en PostgreSQL y vamos a este 2, lo modificamos por 3, le damos salvar y nos vamos a el navegador. Igual actualizamos la información, estamos en Postgres, le damos la modificación, modificamos y ya está modificado en el servidor PostgreSQL. Vamos al servidor, aquí están los dos registros, pero nos muestra los cambios, refrescamos los cambios y aquí están los cambios ya realizados. Como vimos, ya hicimos la instalación de los tres manejadores e hicimos una prueba de modificación, o sea, todos están funcionando a través del lenguaje de programación PHP y el servidor web, que en este caso es Apache, a las tres bases de datos. Ya una manera